Hola, bienvenido. Esta es una charla de la serie Hablemos de Fe con Fe. Y esta charla se refiere a la sanidad y la fe. En el año 2003 fui diagnosticado con cáncer de próstata y me atendieron en la Ciudad de México en el Instituto Nacional de Cancerología, el INCAN. Y después que me operaron, me regresaron a mi casa y me dijeron que me iban a colocar un catéter la siguiente vez que regresara a mi cita. Vamos a hacer una pausa en esta historia y vamos a repasar lo que significa la palabra fe. Según el diccionario, la fe es la seguridad o confianza en una persona, cosa, deidad, opinión, doctrinas o enseñanzas de una religión, y como tal se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad. La Biblia dice que la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. La Biblia también nos dice que la fe es un escudo. Dice así: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Qué son esos dardos de fuego? Son ataques a nuestra manera de entender las cosas. Hay un enemigo espiritual que viene a matar y a destruir, porque así lo dice en Juan 10:10. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir, pero no nos viene a matar literalmente, viene a darnos muerte espiritual. Tal vez al final sí nos mata, pero al principio nos da muerte espiritual. En nuestro razonamiento carnal y mundano decimos las cosas están mal y se están poniendo peor. Pero la revelación que tenemos de la palabra de Dios nos dice que hay cosas que para el hombre son imposibles, pero para Dios son posibles. Esto lo vemos en Mateo 19, donde dice que mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, la única manera, el único vehículo por el cual el hombre puede lanzarse a la dimensión de Dios es a través de revelación. La revelación de la que estamos hablando la podemos ver en Mateo 16, donde dice que Jesús estaba en la región de Cesarea de Filipo y les pregunta a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos decían: no, pues que Juan el Bautista, no, que Elías, que Jeremías, que alguno de los profetas. Y entonces les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice: bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre. Habla de revelación, sino mi Padre que está en el cielo. También lo vemos en Gálatas 1, donde dice: os hago saber, hermanos, está hablando Pablo a los de Galacia, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Está hablando otra vez de revelación. ¿De qué manera se cruza ese puente que conecta lo imposible con lo posible? Y la respuesta es creyendo. Y el término bíblico es fe. En Marcos 9 dice, verso 23 dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Hasta ahí dejamos la fe y ahora vamos a ver lo que dice la palabra respecto a la sanidad. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, que es todo el capítulo profetizando sobre Jesús, dice así en el verso 5: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. También lo vemos en 1 de Pedro 2:24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados.
Aquí en Isaías vemos con claridad que la sanidad corporal está incluida en la obra expiatoria, el sufrimiento y la cruz de Cristo. Las palabras hebreas de dolores y enfermedades se refieren específicamente a una aflicción física. En Mateo 8:17 se verifica, porque ahí el texto de Isaías dice que se cumple a carta cabal en los actos de sanidad que efectuó Jesús, y dice así: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando él dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Nuestra salvación como nuestra sanidad, ninguna de estas cosas se recibe automáticamente, porque ambas se deben alcanzar por fe. La obra de Cristo en la cruz las pone a nuestra disposición y las recibimos, según sea nuestra elección, mediante un acto sencillo de fe. Te voy a dar algunas referencias bíblicas que incluyen esa provisión divina para tu sanidad y para mi sanidad física y espiritual. Cada una de las promesas de Dios tienen una condición y se debe satisfacer para que la promesa de sanidad se cumpla. Por ejemplo, tenemos en Éxodo 23, verso 25 dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. En Deuteronomio 7:15 dice: y quitará Jehová de ti toda enfermedad, y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen. Aquí dice que va a quitar toda enfermedad, pero no se ve la condición. La condición está en el verso 9, dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. En Santiago 5 dice, en el verso 14 y 15, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, úngelo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, el estímulo mayor que tenemos para aumentar la fe en la sanidad es el ministerio del Señor Jesús. En Hebreos 13 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo que ministró las sanidades maravillosas y poderosas descritas en los evangelios, nos invita a confiar en Él para el toque de sanidad. Nosotros remarcamos la verdad de que la obra de Cristo en la cruz es la base legal sobre la cual Dios extiende su misericordia sanadora a los creyentes que son justificados por su fe en Cristo. Las promesas para sanidad, las cuales tienen condiciones, y esas condiciones son un asunto de fe y de obediencia. Y cuando se cumplen, los creyentes quedan en una posición de no demandarle a Dios, sino a ponerse bajo su mano, de manera que podamos recibir la operación de su promesa en una experiencia personal. Al estudiar los relatos de este ministerio de sanidad, vemos que Él no cambia, que es el mismo. Y usted y yo podemos tener fe en Él para que sea el Señor el que nos sane hoy. Él no cambia. Luego que Jesucristo ascendió, la provisión de sanidad sigue estando vigente y debe continuar, no solo para ti y para mí, sino también a través de ti y de mí para un mundo que tiene necesidad. Nuestra fe debe descansar completamente en las Escrituras, pues la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso viene en Romanos 10:17. Las Escrituras mismas nos enseñan ellas nos enseñan que no hay un cese de la provisión de sanidad que Dios ha acercado a la humanidad. No obstante, vemos que las personas que fueron sanadas por Jesús, todas eran personas que no conocían las Escrituras, que no sabían que había una condición para tomar esa promesa, y aún así fueron sanadas.
Y eso sucede también porque tenemos un Dios de amor y de misericordia. Pero si nosotros dedicamos un poco de nuestro tiempo para conocer la palabra, podemos tener más seguridad cuando hay estos tiempos difíciles de que Jesucristo es el mismo y de que Él nos da promesas y que las podemos tomar. Hoy Jesucristo está vivo para ministrar sanidad en ti y a través de ti. Regresando un poco al testimonio inicial de cuando me fui a México para operarme, después de que ya me operaron, me entero que aquí en Salamanca varias personas que me conocían tenían grupos de oración. Estos grupos eran de diferentes denominaciones, eran católicos, cristianos, y en ellos estaba mi nombre y estaban intercediendo por mi sanidad. Y yo estoy seguro que la oración del justo puede mucho, y mucho de eso me ayudó. Entonces, el tema de la oración es otro tema que se podrá tratar más adelante. Entonces, yo entendí lo que sucedió cuando yo regresé al Instituto de Cancerología, y me dice el médico, después de hacerme unos exámenes, me dice: no sabemos qué pasó. Nosotros cuando te abrimos vimos que el tumor que tenías en la próstata ya se había salido, pero ahora ya no salió nada. Y entonces yo entendí qué había pasado. Entonces ya no me colocaron el catéter, y yo ya me quería regresar a mi casa y me dijeron: no, te vamos a radiar por seguridad. No hay cáncer, nada, pero te vamos a radiar. Y estuve en la Ciudad de México un mes donde me estuvieron radiando durante 30 días cada día. Regresé después de eso muy débil, tardé tiempo en volver a trabajar al mismo ritmo, pero te puedo decir que recibí un milagro. Y te lo comparto con mucho gusto. Y ahora entiendo yo la palabra en Efesios 4, donde dice que tenemos un solo Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Como puedes ver, Dios nos habla de unidad. No debe haber divisiones. Somos uno. Y espero que esto aumente tu fe, y te esperamos en la siguiente. Que tengas un buen día.